Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Mi verdadera identidad y bueno, ya vamos a pasar al tema número 16 y seguimos hablando del matrimonio. Hoy se llama varón, cabeza de familia y gloria de Dios. Aunque no somos hombres, es importante que reconozcamos cuál es la identidad del hombre, porque muchas veces queremos usurpar ese lugar o tratamos de justificar nuestra actitud hacia el varón o contra el varón porque él no cumple con su función. Hoy no vamos a referirnos a cómo hace bien o mal su trabajo nuestro esposo, aunque sí vamos a hablar de cuáles son sus funciones dentro del matrimonio, pero más bien las vamos a tratar en base a cómo yo estoy dándole su lugar a mi esposo. Vamos a la palabra de Dios. Hoy va a ser necesario que meditemos en 3 diferentes citas, pero más que nada quiero que ustedes, cuando estemos leyendo estos versículos, ustedes piensen en si realmente esa es la forma en la que ustedes están pensando acerca de sus esposos. Vamos a leer. Pero hay algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Bueno, aquí lo que quiero transmitirles a través de este versículo es que no hay de otra. Aquí no está poniendo que tengamos alguna opción para que nosotros nos convirtamos en cabeza de nuestro esposo. Muchas mujeres son cabeza de hogar porque son madres solteras, porque son viudas, pero aquí está hablando en cuanto a la familia que él estableció, y que esto ya debe de habernos quedado claro en el tema anterior, que nosotras debemos de ser muy respetuosas al esquema que él estableció y que debemos de luchar por esa familia que él dejó. También lo vimos en el tema antepasado. Y ahora lo que estamos viendo es que él fue el que decidió. Y fíjense, vamos a meditar en algo. Cuando nuestro Señor estableció al hombre, al varón, como cabeza de familia, como cabeza de la mujer, él ya sabía que estaba poniendo a un hombre lleno de defectos, lleno de complicaciones espirituales. De hecho, está por demás sabido que la mujer se inclina más a buscar las cosas espirituales que el hombre. Y aún así, a pesar de que la mujer es mucho más espiritual que el hombre, él quiso poner al hombre como cabeza de familia. Y es algo que para nosotras como mujeres a veces nos cuesta trabajo entender cómo es que mi esposo basa sus decisiones más en las cosas carnales que en las cosas espirituales, pero aún así yo me tengo que someter para obedecerle. Después hablaremos de esto. Quiero entonces explicar este detalle. Dios no fue tomado por sorpresa cuando el hombre es más carnal que la mujer. Él ya lo sabía. Él sabía que ese hombre iba a tener un montón de pecados, un montón de defectos, un montón de desaciertos, pero aún así fue su elección el ponerlo como cabeza de hogar, como cabeza de la mujer. Así que no podemos decirle al Señor: yo sé, Señor, que tú has puesto a mi esposo por cabeza, pero tú no sabes cómo es mi esposo. Pero yo no creo que pueda ser cabeza de hogar. ¿Por qué? Porque, mira, es así, es muy carnal, es muy grosero, es poco espiritual, no le gusta leer la Biblia, no le gusta que estudiemos juntos, nunca ha tomado la decisión sabia de llevar a la familia para el bien. Y podemos nosotros enumerarle muchas cosas a Dios, y de esas cosas el Señor te va a responder: ya lo sé, ya sé que Él es así, pero yo lo puse por cabeza. Vamos a leer ahí mismo en el 11, pero en el 7. Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, y la mujer refleja la gloria del hombre. Y este versículo así como ¿qué? ¿Cómo? Muchas mujeres, y más en esta época, van a decir: estás pero loca. ¿Cómo que él va a reflejar la gloria de Dios y yo voy a reflejar la gloria de él? Esto pareciera que pone a la mujer en un segundo término, pero ya hemos dejado eso en claro, que tanto hombre como mujer fueron hechos ambos a la imagen de Dios. Pero aquí Pablo está retomando el punto acerca de un problema que había en la iglesia de Corinto, que las mujeres estaban tomando un lugar como cabezas de familia y era un verdadero desastre. Y hoy en día podemos ver eso, Hoy las familias están hechas un desastre porque mujeres que decidieron que ellas eran más capaces, ellas se consideraron más capaces que sus esposos y se pusieron por cabeza de familia. Y las familias están destrozadas porque mujeres usurparon un lugar. Por eso les decía, este tema
no es para ver cómo ha fallado mi esposo, sino este tema es para ver cuánto estoy usurpando el papel de mi esposo. No es mi identidad ser un varón, pero sí es su identidad de él, y yo debo de respetar su identidad, así como no me gusta que se metan con mi identidad. Y así estamos viendo también cómo Satanás ha querido destruir la identidad. Una forma de destruir la familia es que tú te pongas a suplantar el papel de tu marido. Si no lo hace él, bueno, ya Dios tratará con él, pero eso no significa que tú suplantes su papel. Vamos a leer este versículo en Efesios capítulo 5, versículo 23. Va a ser varios los que voy a leer, los voy a leer corridito y ahorita los comentamos. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, el apóstol Pablo abarca todos estos versículos para referirse a cómo debe de ser el comportamiento del esposo hacia su esposa. Y él hace esta semejanza como es Cristo con la iglesia. Ciertamente no hay esposo como Cristo, no existe. Les decía, Dios ya sabía que iba a poner a un hombre totalmente imperfecto como cabeza de hogar. Y aún así le pidió a la mujer someterse a ese hombre. Y ahora nos está diciendo, este misterio se los digo con respecto a la iglesia. ¿Y cómo debe ser la iglesia con Cristo? La iglesia es sustentada, amada, cuidada, protegida por Cristo. Esto es lo que se supone que debe de hacer el varón con la mujer. Pero esto no es una excusa para no sujetarse. O esto no es una excusa para usurpar el lugar de cabeza de hogar. El Señor es el único que es un excelente esposo, pero no existe el excelente esposo hablando de un ser humano cualquiera. Todos los esposos están carentes de algo, algunos más, algunos menos. Pero estos versículos, en el versículo 33, el apóstol Pablo termina diciendo, la mujer respete a su marido. Y yo me puse a pensar, ¿cuántas veces, y tenemos que sincerarnos, aquí tenemos que ser auténticas, honestas, es decir, a ver, sí es cierto, ¿cuántas veces hemos sido irrespetuosas con nuestros esposos? Tal vez en esa falta de respeto que tú has tenido, ha motivado, ha fomentado, tal vez no ha iniciado, tal vez ya mi esposo es rudo, es intemperante, es grosero, tal vez ni cristiano, es infiel en muchos casos. Pero ¿cuántas veces yo, por considerarlo poca cosa, por considerarlo inferior, por considerarlo con falta de sabiduría, con falta de discernimiento, yo le he faltado al respeto? Y al faltarle al respeto, estoy metiéndome con su identidad. Y la identidad de él es ser cabeza de familia. Entonces aquí lo que tenemos que pensar es cuántas veces yo he participado en fomentar en él esa identidad, en hacer que él vea que él es la cabeza de hogar, pero no como un reclamo, sino como un respeto. Yo te respeto porque tú eres cabeza de hogar. Y nosotras debemos de amarlos a ellos, pero sobre todo de una manera respetuosa. Y esto es algo difícil, muy difícil, y más en esta época donde ya nos han ensuciado tanto nuestras mentes con filosofías feministas. Por eso quise tomar el tema en temas pasados, esto del feminismo. Nos han ensuciado la mente con filosofías feministas, donde ahora para nosotros obedecer a nuestros maridos es un insulto, cuando es un mandamiento de Dios.
respetarlos y someternos. Y la palabra someterse incluye obediencia. También hemos hablado que no incluye el pecado, que si tu esposo te manda a pecar, dice también la palabra que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, ya lo sé, pero realmente sé sincera. ¿Lo que te está pidiendo es pecaminoso? Muchas ponen por pretexto, es que él me humilla y ya no puedo estar con él. Me humilla y ya no puedo obedecerle, ya no quiero estar con él. Él no puede ser cabeza porque no sabe hacer esto, porque ni siquiera es cristiano, porque anda con otra, y así podemos poner muchos pretextos para nosotros querer brincar nuestro papel y entonces querer suplantar el lugar de ellos, querer usurpar el lugar de ellos. Vamos a leer una cita más. Primera de Pedro, capítulo 3, a partir del 7. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Bueno, aquí está diciendo que nosotras somos coherederas de la gracia de vida y que también podemos ser la razón del estorbo de las oraciones de nuestro marido. ¿Por qué? Porque si hay un descontento en nuestro corazón, pero nosotras siendo obedientes, y el propósito no es estorbar sus oraciones, sino que el propósito es que ellos les redarguya su corazón si es que no están tratando a la mujer con honor. Pero si tú te pones en una batalla campal, no va a haber ningún malestar en el pensamiento de tu marido porque él solamente respondió a tus agresiones. Tal vez él las empezó, sí, pero tú se las seguiste. Y entonces no hubo nada en que él reflexionara que hizo mal. Y el Espíritu de Dios no actúa porque tú estás actuando, porque tú estás estorbando el actuar del Espíritu Santo, porque tú te crees más sabia que tu esposo y a veces más sabia que Dios. No puedes decir, mejor me callo, me sujeto, le respeto, le dejo su lugar, sé que se está equivocando, pero le dejo su lugar de esposo y que Dios toque ese corazón. ¿Sabes cuál es el problema de tantos matrimonios que se han separado, de mujeres que ponen como pretexto que sus esposos no saben ser cabeza de hogar? ¿Sabes por qué? ¿Cuántas veces te han dolido tus rodillas hasta quedarse ahí ya con callo por orar por tu esposo? ¿En verdad? ¿Oraste hasta morir por él? ¿Te sujetaste hasta morir por él y no hubo remedio? ¿O con toda sinceridad no lo hiciste? ¿O lo hiciste, voy a usar esta palabra, mediocremente? 2, 3 oraciones, unos cuantos años orando por él hasta que te cansaste y te hartaste y basta ya. No vemos ningún cambio en nuestro matrimonio porque no estamos dispuestas a orar más y más y más por ese matrimonio. No estamos dispuestas a morir a nosotras mismas para sujetarnos a nuestros maridos, porque sobre todo nos estamos sujetando a Dios. Pero bueno, aquí yo lo que quiero que veamos es que somos coherederas de la gracia. Tal vez tu esposo no te ve así, pero sí lo eres. Si es que tu esposo es cristiano, claro está. Y si es cristiano, pues él debe de verte como una coheredera. Si no es cristiano, pues la heredera eres tú. Y él es un posible coheredero contigo. Así que no dejemos de orar. Voy a seguir leyendo. Finalmente sean todos de un mismo sentir. Y aquí, aunque él habla de en general de todos los hermanos en Cristo, por favor quiero que cuando lea estas palabras, tú pienses en si ha sido así en tu matrimonio. Te lo voy a leer así. Finalmente sean todas así en su matrimonio. Compasivas, amándose fraternalmente, misericordiosas, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamadas para las que heredan bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Piensa en tu matrimonio, en todo esto que estoy leyendo. ¿Sí lo has hecho? ¿Has refrenado tu lengua del mal o has insultado a tu esposo? A lo mejor no le dices groserías, pero lo has insultado faltándole al respeto a su posición como cabeza de hogar. Tal vez le has dicho, tú no sabes hacer esto, tú nunca nos has guiado para bien. No sé qué cosas le hayas dicho, pero ¿refrenaste tu lengua del mal? ¿Y sus labios no hablen mentira, engaño? Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos.
Es justo que obedezcas a tu esposo porque es un mandamiento de Dios y Dios ya dio la vida por ti, no por tu esposo, sino por Cristo, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y si tú haces el mal a tu familia, si tú haces el mal a tu esposo, no importa que tú quieras poner como pretexto de que él es un mal hombre, él es borracho tal vez, él es infiel, él es grosero, él es áspero, no importa que tú tengas muchos pretextos y digas, bueno, por eso yo actué mal contra él, el Señor está contra ti, porque el Señor ya antes dijo que tú no devuelvas mal por mal, sino que tú bendigas a los que te hagan mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Si tú obedeces a Dios, si tú haces lo bueno, no importa qué tan áspero sea tu esposo contigo, ¿te podrá hacer daño? Mira lo que dice el 14. Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, o sea, si padeces en tu matrimonio por obedecer a Cristo, bienaventurada eres. Por tanto, no se amedrenten por temor a tu marido o por temor a la sociedad. ¿Qué dirán de que yo sea una mujer dejada? No, dice, ni se conturben, sino santifíquense a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores sean avergonzados los que les calumnian su buena conducta en Cristo. Piensa en tu esposo. Tal vez él siempre se está burlando de que tú te crees muy cristiana. Tal vez, pero en verdad lo eres o se burla con razón. O cuando él te dice, ¿y eso que eres cristiana? Tiene razón al decirlo. ¿Por qué? Porque no te estás conduciendo de una manera santa, de una manera prudente, de una manera sumisa, como Jesús te lo ordenó. No te lo está ordenando el sistema, no te lo está ordenando una religión, te lo está ordenando Jesucristo, el que dio la vida por ti, el que según tú adoras. Él te está diciendo, sométete a tu marido. Pero tú dices, oh Señor, yo te amo a ti, yo quiero estar contigo, pero no me quiero someter a él, ni quiero saber nada de él. Esto es injusto, porque Cristo dio la vida por ti, y el sacrificio de someternos a nuestros esposos es poca cosa comparado al sacrificio que él ha hecho. Así que deberíamos de sentir vergüenza por todos los conflictos que tenemos en nuestro matrimonio, porque ¿sabes qué? Muchas veces, o la mayoría de esos conflictos han sido nuestra culpa porque no hemos sujetado nuestra voluntad a la voluntad en Cristo. Tú sabes que hay muchas mujeres piadosas que han padecido en matrimonios duros, pero lo han hecho por amor a Cristo. En la Biblia tenemos ejemplos de mujeres que han padecido, pero se han sometido. Versículo 17, porque mejor es que padezcan haciendo el bien, mejor es que padezcas en ese matrimonio difícil, si es la voluntad de Dios y así lo quiere, que haciendo el mal, que amoldándote, como dice el Romanos, no te conformes a este mundo se divorcia, este mundo se separa, este mundo las mujeres se sublevan contra sus esposos. Tú no te conformes, no hagas lo malo. Versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y fíjate, Él padeció, el justo, por los injustos. Ahora vamos a tu matrimonio, o vamos a nuestro matrimonio. Si nosotras realmente nos creemos justas, y debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué de malo hay en que tomemos la decisión de padecer por el injusto de nuestro marido, si lo queremos ver de esta manera? Cristo te amó a tal punto de dar la vida por ti, y nosotras debemos de amar a nuestros esposos a tal punto de respetarlos a pesar de lo que ellos son, porque Cristo lo puso por cabeza a pesar de que ellos eran imperfectos, que son imperfectos. Dios no puso a un varón perfecto por esposo o por cabeza. Él sabía que al poner al hombre, el hombre menos espiritual, el hombre más carnal, el hombre más áspero que la mujer, y aún así dijo, sí, pero yo quiero que tú seas cabeza. Entonces nosotras no debemos de ser irrespetuosas con esa identidad de ellos. Respetémosla, ya ellos aprenderán a respetar su propia identidad. Nosotras debemos doblar rodilla hasta morir, hasta el último instante de nuestra vida debemos orar por ellos, para que ellos comprendan cuál es su papel en la familia. Y muchos hombres han sido cabeza de hogar exitosamente con la ayuda de una mujer que se ha sometido.
porque somos ayuda idónea. Ya después lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero una forma de tener tú tu verdadera identidad es no siendo una usurpadora de la identidad de tu marido. No usurpes el lugar. Tú no eres mejor que él en ningún sentido. Y si tu matrimonio ha fracasado, déjame decirte que hay un 50% y un 50%, perdón. La mitad es tu culpa y la mitad es su culpa. Así que no quieras poner 1000 pretextos en que tú trataste de recuperar, en ninguna manera. Si tu matrimonio ha fracasado, la mitad de ese fracaso es tu culpa. Porque a lo mejor, o ponte a pensar cuántas veces le faltaste al respeto a tu marido. No pienses en cuántas veces él fue áspero contigo, cuántas veces él no cumplió como cabeza de hogar. Tú más bien piensa cuántas veces le faltaste al respeto, cuántas veces te pusiste en el lugar de cabeza de hogar cuando no te tocaba. ¿Cuántas veces desobedeciste al Señor y no quisiste padecer por Cristo? Y no quisiste devolver bien por mal, sino que has devuelto lo mismo que te ha dado tu esposo. Te dio mal y tú le regresaste mal. Y a veces hasta más. El Señor toque nuestros corazones para arrepentimiento. El Señor vuelva nuestras miradas a Cristo para que dejemos de ver a nuestros esposos y lo veamos a Él y seamos obedientes. Roguemos a Dios para que así sea. Que Dios te bendiga, hermana.